para recibir la palabra. Dígale: Señor, aquí está toda mi vida. Aquí están todos mis pensamientos. Todo lo que soy, Señor, lo pongo a tus pies. Para que tú hables, Dios, hoy a mi vida. Y des luz, Señor, a mi entendimiento. Para que yo pueda comprender, Señor, los principios del reino de los cielos, bajo los cuales tú quieres que vivamos, bajo los cuales tú quieres que hagamos tu voluntad, no la nuestra, sino la tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a ocupar su lugar. Damos gracias al Señor. Qué bueno que está usted aquí el día de hoy. Bien, hoy quiero hablarles un tema que a mí me gusta mucho. Dicen que hay 3 cosas de las que no debes de hablar en una reunión. ¿Sí saben cuáles son? Política, religión y fútbol. Son de 3 cosas que no debes de hablar cuando te reúnes con un grupo de gente, porque seguramente te encontrarás con opiniones opuestas y vas a hacer una polémica, vas a crear un conflicto, y en lugar de salir con amigos de esa reunión, vas a salir con muchos enemigos. Pero a mí me gusta hablar mucho de política, de religión, de fútbol no, porque no me gusta el fútbol. Pero sí lo veo, pero no es mi pasión, no es algo que me apasione. Si gana el Cruz Azul, me da igual que si hubieran ganado las Chivas, o sea, no me importa mucho. Pero ya si hablamos de otros deportes, pues a lo mejor y me interesa, ¿verdad? Pero me gusta mucho hablar de religión, porque yo he entendido y yo he aprendido en la palabra que no hay una religión buena. No existe sobre la tierra una religión buena. Las religiones que existen hoy sobre la tierra, las religiones que hay en todas las culturas del mundo, son religiones creadas por el ser humano, adecuadas a su conveniencia, conforme a lo que a ellos les conviene creer, o conforme al ser humano le conviene creer, ajustando a Dios a su religión y no ajustando su religión a Dios. La Biblia nos enseña, y ahorita lo vamos a ver, que solamente hay una religión correcta. Ahí en el libro de Santiago dice que hay una sola religión correcta, y son 2 acciones las que implican una buena religión. Si tú practicaras estas 2 cosas, tendrías una buena religión. Si no, es pura palabra, es puro choro mareador, es puro verbo, es puro discurso, pero no es una religión sana. Quizás con esto mucha gente se incomoda, ¿no? Cuando tú dices: es que yo no soy de ninguna religión, no te la creen, porque saben que vas a la iglesia, que lees la Biblia, que oras, que crees en Dios. Mucha gente relaciona creer en Dios con una religión, o tener fe en Dios lo relacionan con una religión. Y la verdad es que no es así, no tiene que ser así. La religión es, o lo que Dios determina como una religión, es tu devoción, tu compromiso con hacer la voluntad de Él. No al revés, no que Dios haga la voluntad de lo que las religiones dictan o que lo que las religiones dicen. Por lo tanto, hablar de la religión es un tema muy apasionado, muy complicado si no tienes los argumentos correctos para hablar de él. Cuando hablamos de religión, cuando sale el tema de la religión en alguna reunión, en alguna conversación familiar, personal, social, de trabajo, cuando sale el tema de la religión, todos dan su experiencia, todos hablan de la feria como les fue en ella, y todos hablarán de su religión. Algunos defenderán su religión por tradición, no por convicción. Defenderán la religión de sus padres porque sus padres son de tal o cual religión, y entonces ellos defenderán esa religión, aunque no la profesen, aunque no la conozcan, la defenderán por el solo hecho de ser una tradición de la familia, no por el hecho de estar convencidos de practicar esa religión. Algunos se van al extremo de irse de la religión al fanatismo, y entonces la religión se convierte en un fanatismo. Ya ni siquiera es una religión, sino es un fanatismo, que caen en el error de defender a capa y espada su ideología, su religión,
aún sin convicción, pero la defienden a capa y espada y hasta terminan peleando y hasta queriendo matar al adversario, al que profesa una religión diferente. Nosotros y en esta congregación nos hemos dado la tarea de enseñarle que usted no tiene una religión, que usted tiene una relación con Dios. Usted no debe de decir, soy de la religión fulana, usted puede decir, yo soy hijo de Dios, yo soy un discípulo de Cristo, soy un servidor de la iglesia, soy un servidor del Señor, soy un siervo del Altísimo, soy un hijo de Elohim, como usted quiere. Pero el asunto es que nosotros tenemos que entender dónde es que surge la religión y por qué la religión conduce en fanatismo. Este es un proceso muy simple. Es un proceso, y ese es el tema de esta hora. El proceso es simple, es empezar por la tradición, una tradición que se convierte en religión y una religión que se convierte en fanatismo. Ese es el proceso. La gente va a empezar por tradición para tomarlo como religión, para convertirlo en fanatismo. Y entonces practicarán, profesarán, harán y dirán lo que sus tradiciones marcaron para convertirlo en su religión, para después profesarlo en un fanatismo que hoy en día existe un gran problema en la humanidad precisamente por el fanatismo. El fanatismo religioso es uno de los problemas sociales más fuertes. Incluso se dice por ahí algunas estadísticas que por causa de los pleitos entre religiones, por causa del fanatismo religioso, ha habido más muertes por las religiones que por todas las guerras de la humanidad juntas. O sea, ha habido más muertes por levantar un estandarte de religiosidad que nos lleva a creer que tenemos la religión correcta, que se convierte en fanatismo y con ese estandarte se hacen guerras, se mata gente, se destruyen ciudades, se toman naciones por causa de ese fanatismo religioso. Nosotros debemos estar conscientes de que existe ese fanatismo religioso y tenemos que luchar con ello. Esa es nuestra lucha de todo el tiempo. Esa es la lucha que los hijos de Dios tenemos. Peleamos contra un sistema establecido en este mundo, que está gobernando este mundo, que está dirigiendo este mundo, pero que además está dañando este mundo. Lo está destruyendo. Hoy oímos de los problemas en Medio Oriente, de lo que está pasando en Medio Oriente, de todos los sucesos en Medio Oriente, y son, porfa, Juan, y que son problemas que están pasando ahora, que están sucediendo ahora, y que nos están aconteciendo ahora a la humanidad por causa del fanatismo. Entonces tenemos que entender, y a nosotros nos debe de quedar bien claro, porque la Biblia nos enseña al respecto, que las tradiciones llevan a la religión y la religión lleva al fanatismo. Por eso yo les invito a que hagan un acto de conciencia y vean realmente qué es lo que ustedes están viviendo, qué es lo que les está pasando en la vida. ¿Están teniendo una religión o solamente lo hacen por tradición? Asisten a la iglesia por tradición, vienen a la iglesia por tradición, comparten de su fe por tradición, testifican de Cristo por tradición. ¿Cómo es que están viviendo su fe ahora? ¿Cómo es que están llevando a cabo su fe ahora? ¿Lo están haciendo realmente por una convicción en su corazón o solamente es algo por tradición? Tenemos que deshacernos de la religiosidad. ¿De dónde surgió este tema? ¿Por qué quería hablarles de esto hoy? Resulta que en la semana mi esposa y yo estuvimos platicando acerca de una familia que está teniendo severos problemas dentro de la familia. No forman parte de esta iglesia, son cristianos, asisten a otra congregación, pero los conocemos de hace algún tiempo y ha surgido una pequeña amistad entre ellos y nosotros, de respeto, de atención, de hermanos en la fe, de compartir la fe y orar unos por otros, pero ahorita están pasando por un problema muy, muy fuerte. Y mi esposa y yo pensábamos en ayudarles, decíamos, pues vamos a ayudarles, vamos a platicar con ellos. Ellos tienen una iglesia, ellos asisten a una iglesia, no son pastores, ellos asisten a una iglesia y se congregan en una iglesia. Está muy lejos la iglesia a la que van y de repente van cada 15 días, de repente van una vez al mes, de repente dejan de ir y otra vez se vuelven a congregar. Quizás la distancia, los recursos, lo que implica hacer un viaje tan largo. La verdad es que nos platicaban y decían que se gastaban 150 en gasolina para ir y venir de la iglesia. Y yo dije, bueno, pues si está lejos, debe ser como unas 2 horas de ida y 2 horas de regreso, o hora y media de ida, hora y media de regreso, para gastarse 150 pesos de gasolina. Pero platicábamos mi esposa y yo y hacíamos un análisis de estos hermanos
porque yo le decía a mi esposa, es que será muy difícil poderles ayudar. Va a ser muy difícil poderles ayudar. Y mi esposa me decía, ¿por qué? ¿Por el problema que tienen? Y yo le decía, no, por la manera en cómo profesan su fe. Porque ellos tienen una religión, no una fe. Ellos profesan una religiosidad, tienen una religiosidad increíble. La religiosidad te lleva a ser juez y parte de los demás. Juzgas a aquellos que creen y se quieren acercar. Somos como esos fariseos de los que hablaba Jesús. Una persona religiosa es como un fariseo de los que hablaba el Señor Jesucristo, que les decía, ustedes están a la puerta del reino de los cielos, tienen las llaves del reino de los cielos, pero ni entran y no dejan entrar. Y esta familia está en esa situación. Entonces yo le decía a mi esposa, por más que les hablemos, no van a escuchar lo que el Espíritu Santo les quiere decir, porque todo lo van a filtrar de acuerdo a su religión, lo van a procesar de acuerdo a su religión, y no van a poder asimilar lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, en pequeñas dimensiones, pero nos pasa lo mismo. Usted escucha un mensaje en la congregación, escucha un mensaje en la iglesia y lo va a filtrar entre todas las cosas que usted lo va a filtrar, sus experiencias, su vida, lo va a filtrar por estas tres áreas, por la tradición, por la religión y por el fanatismo. Y entonces cuando usted escucha un mensaje, usted lo va a pasar por ahí. ¿Qué dice sus tradiciones respecto a ese mensaje? ¿Qué dice su religión respecto a ese mensaje? ¿Y qué dice su fanatismo respecto a ese mensaje? Yo recuerdo que hace algún tiempo yo discutía con mucha gente, sobre todo con los testigos de Jehová. Me gustaba echarme un round con ellos, hablar de religión, y ellos me hablaban de la Biblia. Me desafiaron una vez porque ellos me citaban la Biblia de memoria, y yo decía, híjole, yo no me sé la Biblia de memoria. O sea, más o menos ubico dónde están los textos. Para eso existe la concordancia bíblica y me voy a la concordancia y los ubico más rápido. Pero ellos me citaban los pasajes de memoria, y eso me desafió a mí a memorizar la Biblia. A lo mejor no me sé toda la Biblia, pero he memorizado más textos bíblicos para poder defender mi fe. Y entonces yo me ponía a discutir con ellos defendiendo mi religión y ellos defendiendo su religión. No terminábamos en nada. Hasta que el Señor habló a mi corazón y Él me dijo, no necesito un abogado que me defienda. Yo no necesito un abogado que me esté defendiendo ante los demás, que diga quién soy y quién no soy. Yo necesito gente que testifique quién yo soy, con su vida, que dé testimonio de quién yo soy. No que me aleguen y que me defiendan en un tribunal para ver si me creen o no me creen que soy verdadero. Que su vida sea un testimonio. Yo necesito gente que sea un testimonio, que la gente pueda preguntarle a él, ¿por qué crees? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no practicas esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Qué tienes en tu vida? Y yo le pueda decir con libertad, es Cristo el que está en mi vida, es Él el que me sostiene, es Él el que me ha ayudado, es Él el que me levanta, el que me da dirección, el que conduce mis días, el que me da prosperidad, el que me sana, el que me restaura. Yo puedo testificarlo, pero por mi vida, no por un discurso. Discursos tienen cualquiera puede hacer un discurso, los políticos hacen discurso. Yo recuerdo cuando andábamos en campaña en el 2006, un partido político nos invitó a participar ahí dentro del partido. Yo andaba con ellos para arriba y para abajo, íbamos con pastores, y yo veía cómo los políticos llegaban a las asambleas de pastores y les decían a los pastores, no, yo necesito de Dios y ustedes pueden hacerme fuertes y oran por mí y los pastores bien emocionados, este va a caer redondito a los pies de Cristo. Es nuestro próximo presidente municipal y va a ser de Dios, va a ser un presidente municipal cristiano. Y los pastores bien emocionados porque el candidato iba a ser cristiano, se iba a convertir a Cristo, iba a ser el que ganaba, y íbamos a tener un presidente municipal cristiano para la gloria de Dios. Y yo los veía a los políticos y yo sentía en mi corazón que lo único que estaban haciendo era dar un discurso padrísimo para que la gente se emocionara. Y al final del discurso los pastores pasaban y decían, usted necesita a Cristo, usted necesita a Dios, usted necesita del Señor. Y el político decía, bienvenidos, el político decía, sí, necesito, y necesitas arrepentirte de tus pecados. Y el político, sí, oren por mí. Y entonces lo guiaban a Cristo, recibía a Cristo en el corazón, oraban por él, y los pastores daban un gloria a Dios, aleluya. Y después ese mismo político estaba con los testigos de Jehová diciendo, sí, necesito de Dios. Y luego se iba con los mormones y sí, necesito de Dios. Entonces un discurso religioso cualquiera lo puede hacer. Dios no quiere que demos un discurso religioso. Dios quiere que demos un testimonio con nuestras vidas.
Y entonces algo que no nos ayuda a nosotros es precisamente esas tres cosas que llevamos metidas en la cabeza, que nos fueron implantadas por el sistema de este mundo, que te dice necesitas una religión. Incluso los que se dicen no creer en Dios también saben que necesitan una religión. Y ellos, los que dicen no creer en Dios, se aferran a otra religión. La ciencia, el dinero, el trabajo, la política, lo que sea, cualquier otra cosa, pero necesitan algo en que creer. Y el ser humano tiene esa necesidad imperiosa en su ser. Tiene la necesidad de creer en Dios, de creer en algo. Pero lo filtramos por estas tres cosas que son la tradición, la religión y el fanatismo. Y nosotros necesitamos despojarnos de esas tres cosas. El Señor Jesús fue con lo que batalló. Cuando estaba aquí en la tierra era con lo que chocaba todo el tiempo, era con lo que peleaba. Los fariseos, los escribas, los mismos judíos le cuestionaban acerca de sus tradiciones, acerca de su religión y acerca del fanatismo con el que vivían los judíos. Los judíos llegaron a tener un grado de fanatismo que era para ellos válido matar a cualquier gente que se oponía a su religión. No quisieron matar a Jesús, de hecho no lo crucificaron. Porque según ellos, porque nunca pudieron demostrarlo, según ellos, lo que Jesús enseñaba era contrario a sus tradiciones y a su doctrina religiosa. Cuando mi esposa y yo veíamos esta familia, decíamos, necesitamos ayudarlos, tenemos la carga por ayudar a este matrimonio, a esta familia, y los veíamos en medio de esa necesidad. Y yo le decía a mi esposa, va a ser muy difícil, no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero yo le decía a mi esposa, tenemos que hacernos a la idea de que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque todo lo que les digamos lo van a filtrar a través de su tradición, de su religión y de su fanatismo. Y por eso es que surge este tema. Porque nosotros, a mí como pastor y este ministerio nos interesa que ustedes no sean ni tradicionalistas, ni religiosos, ni fanáticos. A nosotros nos interesa que ustedes sean hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Que cuando la gente los vea, dice, pues algo tiene, no sé qué es, pero algo tiene. Algo le pasa, algo habla distinto, hace las cosas diferentes, no sé qué tiene. Y cuando te pregunten, tú puedes decir, pues es Dios, no es otra. No es otra cosa, no soy yo, no se trata de mí, es Dios en mi vida y es Él que puede cambiar tu vida también. Y que tú les puedas transmitir tu fe, no tu religión. Porque una de las cosas, mira, algo que va a pasar en los próximos años, no sé si ya, bueno, de hecho ya está pasando, pero no sé cuánto tiempo más lleva este proceso, pero algo que va a suceder en la humanidad es algo que se llama el ecumenismo religioso. El ecumenismo religioso es que se va a levantar una sola religión, que por ahí yo supongo y creo que es la religión católica, otros dicen que no es la religión católica, que será la religión judía, y algunos creen que hasta serán los musulmanes los que logren hacer el ecumenismo mundial. El ecumenismo es la conversión de todas las religiones a una sola religión, donde todas las religiones van a creer en una misma religión, no en un mismo Dios, no en el Dios verdadero, van a creer en la misma religión y en quien se levante en esa religión como Salvador, como profeta y como sacerdote. Entonces, está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia que vendrá ese tiempo, que vendrá donde en el mundo habrá una sola religión en el mundo. Y nosotros podríamos decir, wow, qué padre. No, qué padre no, porque esa religión no es la verdadera. Ese ecumenismo lo que está llevando es, nuevamente a lo que les digo, a tener una tradición, practicar una religión y vivir un fanatismo. Eso es a lo que va a convertir el ecumenismo en todo el mundo. Entonces usted tiene que estar advertido, tiene que estar prevenido, tiene que estar con conocimiento de qué es lo que se va a venir y cómo usted puede librarse de ello. El Señor Jesús, insisto, enfrentó esto, peleó con esto y finalmente logró establecer en sus discípulos la convicción de vivir una vida, un camino, un estilo de vida que pudiera hacer la diferencia a todas las religiones que existían en aquel entonces. Hoy se dice que hay más religiones que países en el mundo. O sea, si pudiéramos repartir una religión por cada país, nos sobrarían religiones. Porque hay la conveniencia del ser humano de crear una religión a su modo. Si a mí me gusta, no sé, ¿qué les gusta? Que el hombre tenga muchas mujeres. Pues el padre Abraham tenía de a 2. No se diga de Jacob, que tenía 4 tenía.
No se diga de David, que llegó a tener 1000, o Salomón, que tenía 1000 concubinas. Si está en la Biblia, pastor, entonces sí se vale tener de a muchas. O sea, conveniencia nuestra sí se vale, ¿no? Pero si usted lee Génesis, desde el principio Dios estableció y dijo, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una carne. No dijo, y el hombre se unirá a sus mujeres y harán tinga. ¿O cómo se llama el otro? Picadillo, gracias. Y harán picadillo, no. Dice que serán una sola carne. El hombre y su mujer serán uno solo. Ahora sí es cierto que en nuestra historia, en nuestro caminar, cometemos errores, nos equivocamos y tomamos decisiones al revés, como deberíamos de tomarlas. Ok, tendrás que entrar por un proceso de restauración, por un proceso de libertad para poder tomar una buena decisión y establecer ahora sí una vida por completo con el hombre o con la mujer que tú amas. Pero Dios no está peleado con eso. El asunto es cuando nos volvemos religiosos, tradicionalistas, fanáticos. Mi hijo, íbamos en el carro, todavía no entro al tema, estoy en la introducción, pero mi hijo pequeño íbamos en el carro y me dice, papá, entonces delante de Dios, el más pequeño de los tres, dice, papá, entonces delante de Dios, ¿está bien que un hombre se divorcie? Dije, pues ¿qué está pensando ya? ¿Está haciendo planes a futuro? ¿Qué cosa? Y es una pregunta directa, que merece una respuesta directa. Entonces uno puede decir, híjole, el asunto es que cada cabeza y que cada caso es un asunto diferente. Las razones son distintas en cada caso. Las razones son diferentes en cada situación. Y tratar de manera generalizada es hacerlo de manera religiosa, es decir, no se puede. Yo he concluido una cosa, cuando alguien es necesario que se divorcie, se tendrá que divorciar, cuando es necesario. Hay razones, las que son muy claras por las que uno se tiene que divorciar, no es el tema, pero se lo quiero poner como ejemplo. Hay razones muy claras por las que uno se tiene que divorciar. Pero la razón principal por la que uno se divorcia, el Señor Jesús lo dijo. Cuando le preguntaron, le dijeron, entonces es correcto que se divorcie el hombre, que Moisés dijo que hay que dar carta de divorcio a la mujer. Y Jesús les contesta, Dios autorizó el divorcio a Moisés y se los dio a ustedes, a los israelitas, por la dureza de su corazón. No hay otra razón. La dureza de su corazón hace que tú tengas que divorciarte, para que no difames a la mujer, para que no maltrates a la mujer, para que la mujer no maltrate al hombre, para que no se vuelva un yugo desigual, sino para que haya libertad. Pero son cosas distintas, son asuntos diferentes en cada caso. El asunto es que la religiosidad nos lleva a generalizar. Es que es malo. Luego otra vez mi hijo, yo creo que ahí es por donde Dios me agarra, a ver si es cierto que sí o si es cierto que no. Y entonces en otra ocasión mi hijo menor me pregunta, papá, ¿y por qué algunos cristianos sí toman vino y otros cristianos no toman vino? Y entonces yo dije, porque son unos borrachos. No es cierto. No es cierto. Y tuve que explicarle la razón del vino y lo que implica, incluso clínicamente y médicamente, es saludable tomar una copa de buen vino tinto. No del vino de 60 pesos que venden en la Horrera, no, de ese no. Ese no es buen vino, es alcohol puro, pintado de rojo. Pero es saludable tomarse una copa de vino. Pero el asunto es que somos tan carnales que dicen, bueno, pues una no es ninguna, dos apenas hacen una y nos echamos 3, 4 y nos seguimos. Entonces, el asunto es que cuando somos religiosos no tenemos el entendimiento de Dios. Incluso Dios mismo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y por causa de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, queremos amoldar nuestros pensamientos a través de una religión. Y entonces tratamos de homogenizar dentro de la iglesia nuestros pensamientos a través de la religiosidad.
Y entonces yo como pastor tendría que decirles, hermanos, a partir de ahora estas son las reglas de la iglesia. Nadie, mujeres, nadie que traiga pantalones o que se maquille o que no traiga velo puede entrar a la congregación. Y tendríamos que homogeneizar nuestra ideología para poder creer que estamos de acuerdo y que tenemos al mismo Dios. Y se nos olvida lo que dice la palabra, que Dios tiene una multiforme gracia. Y entonces, si alguien viene con pantalones, de las mujeres alguien viene con pantalones, yo no debería de asustarme ni ser religioso y decir, ay, pantalones, ¿por qué usa pantalones, Dios mío? Y empiezo a darme golpes de pecho para liberarlas a todas las mujeres que usan pantalones. Ese es un aspecto religioso. Cuando tratamos de homogeneizar una ideología dentro de la iglesia, creamos religiones. Y Dios no quiere que hagamos religiones, Dios quiere que tengamos una relación con Él. Prohibir cosas en la comunidad. Mire, hermano, yo tengo un decálogo de prohibiciones para la iglesia. Y cuando digo, ahora sí les voy a leer la cartilla a los hermanos, el Señor me agarra, ¿y a ti quién te dio permiso de leer esa cartilla? ¿Y a ti quién te dijo que puedes poner reglas en mi casa si el que pone las reglas soy yo y están escritas aquí? En la Biblia. ¿Para qué vas a poner reglas? Reglas como las que ponían los fariseos, como las que ponían o las que fueron poniendo a lo largo de la historia en la iglesia católica y que han venido transformando porque no les han funcionado, o en otras religiones del mundo donde tienen que ajustar por eso se les llama a ciertas religiones los fundamentalistas, porque son los que van al fundamento de su religión. Pero dentro de esas religiones existen los fundamentalistas, los ortodoxos, los renovados, los carismáticos, los de la nueva era, y cantidad de formas distintas dentro de las mismas religiones, porque no logran ponerse de acuerdo. Porque por lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y el asunto es que nosotros nos volvemos los mismos jueces de los demás dentro de la iglesia cristiana. Por eso hay tanta división en la iglesia. Yo escucho tantas críticas en el internet, tantos juicios que se hacen contra ciertos predicadores, contra otros y contra aquellos que dicen esto, y se hace es más, en lugar de estar peleando contra huestes y potestades, como lo dice Pablo en Efesios, estamos peleándonos entre nosotros. Hermano, yo ya no quiero eso. Yo quiero una iglesia que se levante en el nombre de Jesús y que establezca el reino. Que ustedes puedan, cuando les pregunten ¿de qué iglesia eres? Yo soy cristiano. ¿A dónde vas? A Manto Nuevo. Pero no pareces cristiano, porque los cristianos siempre andan de corbata. Últimamente yo ya estoy predicando todos los domingos de corbata. Y cuando termino de predicar, termino con el pescuezo, luego me la quito cuando termina el servicio. Y tengo que hacerlo por el lugar en el que estoy, por honra del lugar, no porque sea un requisito para ser pastor. Si no, cuando se tomen el discipulado, venderíamos junto con el manual, venderíamos un juego de corbatas. Pero no es así. Entonces, cuando tratamos de homogeneizar las ideas, cuando tratamos de homogeneizar los pensamientos a través de reglas religiosas, entonces caemos en la religiosidad. Pero todo empieza por tradiciones humanas, tradiciones que son del ser humano. Lea conmigo. Ahora sí entramos al tema. Y a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, creo que sí. Mateo 15, perdón. Mateo 15. Versículo 1 en adelante. ¿Ya está ahí? Dígame amén. Ok, dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Te presto esta? Que te ayude Giovanni a buscar. Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, mire, me gusta cómo lo dice la palabra. Dice que se acercaron ciertos escribas y fariseos. No dice se acercaron los escribas y fariseos. Dice ciertos. Porque dentro de las creencias no todos piensan igual. Y dentro de los escribas y fariseos no todos dudaban de Jesús.
muchos de los escribas y fariseos creyeron en Jesús. Pero había ciertos religiosos que no creían en Jesús. Y entonces cuando dice ciertos, se refiere a este tipo de escribas y fariseos que eran religiosos. Se acercaron diciendo, versículo 2 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la qué? La tradición. ¿Qué quebrantan? La tradición. ¿Qué le están reclamando los escribas y fariseos a Jesús? Que ellos quebrantaban la tradición, no la ley de Dios. Acuérdense, Jesús dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, yo he venido a cumplir la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, Jesús no vino a hacer una nueva ley, Jesús vino a cumplir la ley ya dada por Dios. La ley de Dios es clara, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y todo lo que está escrito se cumplirá. Entonces Jesús no vino a poner una nueva ley, Él dijo, les doy un nuevo mandamiento, pero en realidad no era un nuevo mandamiento, era el mismo mandamiento que ya les había sido dado, solamente se lo recordó. Ok, pero aquí dice que ellos, los ancianos los escribas y fariseos estaban reclamando que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos.